Quiero continuar en esta mañana la tercera parte de esta serie que le he puesto Navidad 2022. Y el tema de hoy, hermanos, le he puesto el primer milagro de Navidad. Y quiero usar, hermanos, dos versos para empezar: Juan 15:22 y Gálatas 4:4. Dice ahí en Juan 15:22, en la primera frase, dice: si yo no hubiera venido. Si yo no hubiera venido. Pero allí en Gálatas 4:4, el apóstol dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, si ustedes se fijan, el primer verso, el cual es realmente solo un fragmento de un verso, ahí en ese verso, hermanos, Jesús nos invita a considerar una posibilidad. Dice: si yo no hubiera venido. Hermano, quiero que piensen esta mañana por un momento: ¿qué si Él no hubiera venido a la tierra? ¿Qué si Él no hubiera nacido en Belén? ¿Qué, hermanos, si Él no hubiera caminado esas calles polvorientas de Judea? ¿Qué si Él no hubiera expresado esas palabras maravillosas del Sermón del Monte? ¿Qué si Él no hubiera caminado sobre el agua? ¿Qué si Él no hubiera hecho al ciego ver, al sordo oír, al paralítico caminar? ¿Qué, hermanos, si Él nunca hubiera resucitado al muerto? ¿Qué, hermanos, si nosotros no tuviéramos sus palabras para confortarnos, retarnos, enseñarnos y guiarnos hacia Dios? ¿Qué si Él nunca hubiera muerto en la cruz? ¿Qué si Él nunca se hubiera levantado de la muerte? ¿Qué si Él nunca hubiera mandado a sus discípulos al mundo? ¿Dónde estaríamos, hermanos? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Y qué clase de mundo sería este? O sea, ¿cómo serían las cosas? ¿Qué diferentes serían si Él no hubiera venido? Hermanos, en unos días más, exactamente en una semana, estaremos celebrando el aniversario de su nacimiento. Ahora, ¿verdad? Sabemos esto, o sea, no sabemos exactamente en qué año nació y tampoco estamos seguros del día. Nadie ha dicho, ¿verdad?, que fue exactamente el 25 de diciembre. O sea, nadie sabe exactamente eso. Pero el hecho, hermanos, de que no sabemos el día exacto, o tal vez el año, eso no debería de incomodar, no debería de perturbar nuestra fe. Hermanos, los historiadores seculares no registraron su nacimiento, y entre los escritores del Evangelio, solo Lucas nos da información histórica específica para tomar en cuenta. Más allá de eso, por ejemplo, el Nuevo Testamento no nos manda a recordar su nacimiento como una celebración anual. Eso empezó en la iglesia primitiva, muchos siglos después. El gran mensaje, hermanos, de la fe cristiana puede ser encontrada en la declaración de que Dios fue manifestado en carne, de que la palabra, ¿verdad?, se hizo carne y habitó entre nosotros, de que Jesús era el Dios encarnado, 100% hombre y a la vez 100% Dios. Y hermanos, ese es el centro de nuestra fe. Todo lo demás se deriva de ese hecho. O sea, la fecha de su nacimiento realmente es algo secundario. Lo importante es que Él vino. Lo importante es que Dios tomó forma humana, se encarnó. Hace 8 días les dije que pensaran por un momento en eso, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne. Entonces, hermanos, ahí en Juan 15:22, Jesús dice: si yo no hubiera venido. Y como dije hace un momento, ¿cómo sería el mundo? O sea, ¿qué es lo que hubiera pasado si Él no hubiera
si Él no hubiera venido. Pero Él vino, hermanos. Y la historia misma ha sido cambiada por siempre. Y eso es lo que importa. Por poco más de 30 años, el Hijo de Dios caminó en esta tierra y nada ha sido igual desde entonces. Él vino, hermanos, y en su venida, Él dividió, ¿verdad?, el tiempo en dos. O sea, antes y después de Cristo. En esta mañana, hermanos, traigo un mensaje muy sencillo. Solamente voy a tocar unos 3 puntos. Pero quiero dejar algo en su corazón en esta mañana. Y en primer lugar, quiero hablar del significado de esa frase, el cumplimiento del tiempo. Allí en Gálatas, el segundo verso que leímos de Gálatas 4:4, ¿verdad? Ese verso, hermano, nos invita a considerar el tiempo de Dios. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esa frase, hermanos, vino el cumplimiento del tiempo. Vino el cumplimiento del tiempo. Es una muy singular, por decir así, expresión griega. Habla, hermanos, de algo que está completo, que está totalmente desarrollado. Es como, para que lo entendamos, como una manzana lista para ser cosechada. O como una mujer embarazada, sintiendo los dolores del parto, lista para tener a su bebé. Describe el momento, hermanos, de la historia cuando todas las cosas estaban en paz, cuando todas las piezas estaban en su lugar. Ese momento exacto, cuando la escena estaba perfectamente preparada. Ustedes saben, hermano, que fue una directa predicción a la venida de Cristo. Entonces, siglos después, Dios prometió a Abraham que él tendría un hijo y que a través de su hijo y sus descendientes toda la tierra sería bendecida. Eso está ahí en Génesis 12. Muchas generaciones después, la promesa fue hecha en forma más específica, que un cetro se levantaría en Judá. Eso lo dice en Génesis 49.
significando con ello que Cristo nacería de la tribu de Judá. Cientos de años después, Dios le prometió a David que un día él tendría un hijo que se sentaría en su trono y cuyo reino sería eterno. Así que, hermanos, la promesa pasa de Adán a Abraham y luego a la tribu de Judá y luego a la casa de David. Y luego después, hermanos, el profeta Miqueas declara que el Mesías nacería en una pequeña villa de Belén. Y finalmente, hermanos, a Daniel le fue dada una visión divina del marco, era el tiempo exacto cuando Cristo vendría a la tierra, ahí en el capítulo 9 de Daniel. Entonces, todo esto fue escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y mucho más también que yo no he mencionado. Los judíos sabían esto, hermanos, y aun si no lo entendieron todo, creó en ellos un gran deseo, o sea, una esperanza y un sueño de que un día el Mesías vendría del cielo. El Antiguo Testamento, hermanos, termina con el profeta Malaquías, quien vivió aproximadamente unos 433 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Y llamamos al periodo que siguió a su ministerio, o sea, el ministerio del profeta Malaquías, lo llamamos los 400 años de silencio. Ustedes saben, ¿verdad?, que en esa parte, ¿verdad?, de esa parte del tiempo lo llamamos los 400 años de silencio. Ahora, esa frase, hermanos, de los 400 años de silencio puede ser un poco engañosa porque aparentemente no pasó nada, ¿verdad?, en la historia, pero sin embargo, hermanos, esos siglos, fíjense, estuvieron llenos de eventos de suma importancia. O sea, pasaron muchas cosas, incluyendo la carrera histórica de Alejandro el Grande. O sea, todo eso pasó en esos años, pero le llamamos años de silencio porque ningún profeta se levantó para hablar de parte de Dios y no se escribió nada de parte de Dios en esos 400 años. O sea, los cielos hicieron silencio, como si Dios hubiera olvidado sus promesas. Ahora, la segunda cosa que quiero hablar es cómo Dios preparó al mundo. Jesús dijo una vez más: si yo no hubiera venido, ¿cómo sería la cosa? Pero luego Pablo dijo: en el cumplimiento del tiempo. Y lo cual, hermanos, significaba que cuando el tiempo mismo estaba preparado y listo, el cronos, como dije hace un momento, de Dios, cuando el escenario estaba completamente arreglado, Dios envió a su Hijo. Y si volvemos atrás, hermanos, si miramos a la historia, ¿qué descubrimos acerca del mundo en los días que Cristo nació? Y esto es historia. ¿Qué descubrimos? Si miramos a la historia, ¿qué descubrimos en los días acerca del mundo, ¿verdad?, en los días que Cristo vino? Hay 4 simples frases que quiero compartir, ¿verdad?, que contestan esa pregunta. ¿Cómo estaba el mundo? ¿O qué estaba pasando en el mundo? En primer lugar, hermanos, fue un tiempo de paz internacional, fíjense. Solo por segunda vez en la historia del Imperio Romano, las puertas del templo de Janus, el dios del mar, en Roma, estaban cerradas. ¿Saben lo que eso significaba, hermanos? Significaba que el imperio, todo el Imperio Romano, no estaban en guerra en ningún lugar. La gran paz romana, conocida como la Pax, con una X, la Pax Romana, estaba en vigor, lo que significaba que todo el mundo alrededor del Mediterráneo estaba unido en un solo gobierno. Ustedes han oído esa frase que dice: todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Bueno, esa declaración era verdad literalmente. Los romanos, hermanos, habían construido un sistema de caminos que salía de Roma en todas las direcciones. Se dice que ellos lo hicieron porque si se levantaba alguna revuelta en cualquier lado, ellos inmediatamente salían directamente. Pero eso, hermanos, ayudó a que el evangelio se esparciera muy rápido a todas las partes del mundo conocido. Y por otro lado, hermanos, el griego era el lenguaje común a través de todo el imperio,
lo cual unió a la gente e hizo más fácil que el mensaje de Jesús llegara a las multitudes. O sea, fue un tiempo, hermanos, de paz. O sea, había paz internacional, por lo menos en el mundo conocido. En segundo lugar, fue una era de confusión, también de agitación religiosa. ¿Y qué quiero decir con eso, hermanos? A través del imperio, las religiones misteriosas estaban en decline. Hermanos, se dice que había tantos dioses en la antigua Grecia que un escritor llamó a Grecia, ¿verdad? La llamó un altar enorme, porque había toda clase de dioses. Y el judaísmo estaba listo para el Mesías que venía. Durante esos 400 años de silencio, los judíos, hermanos, habían emigrado a cada esquina del mundo antiguo. O sea, estaban esparcidos por todos lados. El judaísmo, hermanos, floreció cuando los judíos construyeron sinagogas donde quiera que iban. ¿Y dónde empezó el cristianismo, hermano? Bueno, surgió en el seno del judaísmo. Fíjese, la iglesia primitiva tomó su modelo de la adoración en las sinagogas. ¿Y dónde empezaba el apóstol Pablo cuando iba de ciudad en ciudad? Bueno, siempre empezaban en una sinagoga local, ¿verdad? Predicando el evangelio a su propia gente. Entonces, en el tiempo en que vino Cristo, había judíos en cada nivel de la sociedad en el imperio romano, y muchos gentiles conocían al Dios de Israel. Entonces, mirando atrás, hermanos, podemos ver claramente que Dios había puesto a su pueblo escogido, los judíos, en posiciones estratégicas para ayudar al avance del evangelio. O sea, que todo estaba bien coordinado. Y luego los judíos, ¿verdad?, se hacían esta pregunta: ¿por qué no ha venido? La experiencia de ellos, o su experiencia en los tiempos del Antiguo Testamento, los habían dejado anhelando algo mejor. La ley, ¿verdad?, era buena, pero por muy buena que fuera, ellos sabían que la ley nunca podría salvarlos. Como dice, ¿verdad?, ahí en Romanos, que fue solamente como un maestro designado a llevarlos a Cristo. Hermanos, los historiadores dicen que en los siglos que precedieron a la venida de Cristo había un sentimiento de malestar, una expectación no definida de que algo estaba por pasar. Y por eso es que Pablo, hermanos, estando allá en Atenas en el año 50 después de Cristo, pudo referirse a ese altar al Dios no conocido, como un punto para proclamar el evangelio. ¿Se acuerda que dice: ustedes tienen ese altar? Pues ese Dios no conocido es el que yo les vengo a predicar, porque tenía toda clase de dioses, y por si faltaba uno, ¿verdad?, pues hicieron ese, al Dios no conocido. Entonces fue un tiempo de paz internacional, una era de confusión, agitación religiosa. En tercer lugar, hermanos, fue una era de decline moral. O sea, Atenas estaba en lo más oscuro de su gloria. Los dioses de Grecia y Roma ya no comandaban las ciegas alianzas de las multitudes. La educación, la filosofía y el arte crearon deseos en ellos que ellos no pudieron llenar. Y al final, hermanos, el veredicto fue muy claro. Atenas podía producir a personas como Aristóteles, Sócrates y otros filósofos. Roma produjo a Séneca, Cicerón, Juvenal, Julio César. Pero ellos dijeron ellos descubrieron que lo mejor que el hombre pudo hacer no fue suficiente. Nada pudo llenar el vacío dentro del corazón humano. El arte, la literatura, la poesía, la música, la arquitectura y la más grande maquinaria militar que el mundo jamás conoció, ¿verdad?, el mundo de ese tiempo, todo junto no pudo producir significado en la vida, o producir el camino para el perdón duradero, o ofrecer alguna respuesta a tres preguntas, ¿verdad?, que todos necesitamos responder. Tres preguntas cruciales: ¿de dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Y otra vez, hermanos,
Es un simple hecho histórico de que de la condición del mundo caído era muy mal. Aún los poetas romanos lo decían. Ahora, esa gente, hermanos, vio el problema, pero fueron incapaces de hacer algo al respecto. Esta gente, ¿verdad?, incluidos los judíos, conocían la verdad, o al menos parte de ella, pero no tenían el poder para producir un cambio duradero. Entonces el resultado, hermanos, fue un aumento en la superstición, la inmoralidad, la corrupción, el mal descontrolado, y había un claro aumento de incredulidad. Hermanos, este es el mundo al cual Jesús vino, fíjense, ahí así estaba. Es el mundo que Pablo describe gráficamente ahí en Romanos capítulo 1. Un mundo que sabía la verdad, pero la reprimieron, ignoraron al verdadero Dios y se volvieron a sus ídolos, Fue un mundo, hermanos, que se dio al paganismo, a la inmoralidad sexual, al asesinato, a la perversión, a la deshonestidad, a la brutalidad. Un mundo de promesas rotas, sueños rotos, hogares rotos, corazones rotos. Y en esa oscuridad, hermanos, Dios hizo brillar una luz en un establo, en una oscura villa llamada Belén. En una de las obras de C.S. Lewis, las famosas crónicas de Narnia, no sé si alguno de ustedes ha leído esto, pero en una de esas obras él describe, no sé si han leído a C.S. Lewis, pero fue un tremendo escritor. Y en una de esas obras él describe, él se imagina, ¿verdad?, a ese mundo como controlado por una bruja blanca, dice. Y él describe al mundo cuando vino el Señor como un lugar a donde estaba todo lleno de nieve. Y él lo escribe de esa manera, dice: siempre es invierno y nunca es Navidad. Siempre es invierno y nunca es Navidad. O sea que así estaba el mundo, estaba totalmente mal cuando vino el Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, hermanos, fue una edad de cumplimiento profético. O sea, lo que empezó en Génesis continuó a través del Antiguo Testamento. Dios prometió vez tras vez que Él intervendría en la historia. Un día el Mesías vendría. Hubo una corriente, hermanos, muy significativa de profecía. Las profecías se hicieron más y más específicas hasta que ocurrió. El ángel vino a Zacarías y a Elizabeth, luego a María, luego a los pastores, luego los magos en el oriente miraron la estrella y supieron que el rey de los judíos había nacido. Herodes, hermanos, ese rey, ¿verdad?, malvado que reinaba, como que parecía haber sido tomado por sorpresa. Pero los escribas, ¿verdad?, no, porque ellos sabían que el niño nacería en Belén. O sea que, como hace 8 días expliqué en Miqueas, y cuando fue a preguntarles, inmediatamente dijeron: oh sí, va a nacer en Belén porque lo dice así la escritura. Y ellos citan a Miqueas. Entonces, de esa manera el escenario fue puesto para la venida de Cristo. Sucedió justo como Dios dijo que sucedería. O sea, no antes, no después. Dice Gálatas una vez más: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y otra vez quiero decir, es cronos. O sea, no fue algo así solamente porque era el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo. Los antiguos lo predijeron, ahora el día se acercaba. Las promesas de Dios se cumplieron con la aparición del Hijo de Dios. Déjenme volver, hermanos, por un momento al punto con el que empecé, a las palabras de Jesús. Si yo no hubiera venido, si Cristo no hubiera venido, hermanos, ¿cómo sería el mundo? ¿Qué diferente sería? Yo quiero que solo por un momento imagínese usted que una mano poderosa borrara toda la influencia de Cristo de nuestra civilización. O sea, que es
hagan de cuenta que es como cuando una mano borra todo lo que hay escrito en un pizarrón. Que algo sucediera así, que se borrara todo. Vas a la biblioteca y no encuentras ningún rastro de la vida o de las palabras de Jesús. Todo se desvaneció. En las enciclopedias todo lo referente a Jesús ha sido removido. En los museos donde se exhibían los cuadros de la transfiguración, la última cena, Cristo en la cruz, ahora solo hay espacios vacíos. Las palabras del gran maestro se han ido. Las grandes catedrales han desaparecido. Si Cristo no hubiera venido, las escuelas y hospitales que han tenido una tremenda influencia tanto en el hogar como fuera del hogar, hubieran todos desaparecido. Si Cristo no hubiera venido, hermanos, todas las iglesias y sus buenas obras fueran borradas de la tierra. Colegios cristianos, ministerios cristianos, programas cristianos, todo, hermanos, se hubiera desvanecido si Cristo no hubiera venido. Pero hay cosas más peores aún que esas. Si Cristo no hubiera venido, hermanos, las promesas de Dios no se hubieran cumplido. Si Cristo no hubiera venido, el mundo aún estaría en tinieblas. Si Cristo no hubiera venido, no supiéramos que Dios es amor. Si Cristo no hubiera venido, no hubiera un evangelio que creer. Si Cristo no hubiera venido, no habría Navidad ni tampoco resurrección. Si Cristo no hubiera venido, no habría esperanza más allá del sepulcro. Si Cristo no hubiera venido, hermanos, seguiríamos perdidos porque no habría quien nos salvara del pecado. Si Cristo no hubiera venido, no habría buenas nuevas que predicar a las naciones. Por eso quiero que escuches una vez más las palabras del ángel y piensen en lo que significa para nosotros. En Lucas 2 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, o sea, noticias de mucha alegría, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso, hermanos, a veces yo no entiendo. Yo sé que hay iglesias, hay ministros que ya que están opuestos, ¿verdad? Que no celebran la Navidad. Hay iglesias que no lo celebran y que unos hasta se oponen y critican. Yo digo, pues, porque claro, ¿verdad? La Biblia dice que recordemos su muerte y resurrección, dice ahí en Corintios, ¿verdad? Como les dije al principio, no dice que celebremos un tiempo, ahí no dice, ¿verdad? Pero hermanos, yo siempre he pensado, pues no hubiera habido ni muerte ni resurrección si no hubiera habido nacimiento, ¿verdad? Entonces se me hace una cosa totalmente ilógica. Vuelvo a repetir, no sabemos exactamente el día, exactamente el mes. Yo les he dicho muchas veces, ¿verdad? Nosotros tenemos el privilegio de ir he ido muchas veces a Israel, y nos han dicho muchas veces, ¿verdad?, que tal vez no fue ni en diciembre porque los pastores andaban afuera. Dicen, en Israel nos han dicho que en invierno, en diciembre, ¿verdad?, porque a veces cae nieve en Israel, que casi nunca están los pastores afuera porque hace mucho frío. Entonces incluso han sugerido que tal vez fue en el verano. Bueno, les vuelvo a repetir, no estamos diciendo que exactamente fue así, pero bueno, fue un día que bueno, se instituyó, pero lo muy importante es que lo celebremos, y lo importante es de que tengamos ese tiempo, y aunque todos los días, ¿verdad?, nosotros celebramos como cristianos, pero qué bueno que haya un día así, ¿verdad?, qué bueno que haya un tiempo en que mucha gente está como más sensible a oír a la palabra de Dios. Nuevas de gran gozo. Ahora, hermanos, ¿qué deberíamos de aprender de esto? En primer lugar, hermanos, la maravilla de la providencia de Dios. La providencia de Dios, hermanos, significa que Él reina sobre los afanes de los hombres y las naciones. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, si a Él le place, hermanos, Él levanta un gobernante, derriba a otro, Él mueve todo el curso de la historia para que todo esté listo para la venida de su Hijo. Hermanos, esto es algo importante, lo hemos dicho otras veces. Con Dios
no hay caprichos, no hay coincidencias. O sea, nada pasa solo por accidente con Dios. Todas las cosas trabajan juntas como parte de su plan eterno. Y ¿saben qué, hermanos? Algunos de nosotros necesitamos entender y abrazar esto, porque a veces secretamente hay ocasiones en que tememos, ¿verdad?, que Dios nos ha olvidado. Tal vez tú llegas al fin de este año, tal vez con un sentido de vacío, quizás con un sentido de temor acerca de lo que va a traer el año 2023. Quiero decirte, no temas, hijo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y cuando sea el cumplimiento del tiempo, Él mantendrá todas sus promesas para ti. Entonces tenemos que considerar entonces la maravilla de la providencia de Dios. En segundo lugar, consideremos ahora la inmensa importancia de Jesucristo. Seguramente, hermanos, ese es el punto mayor. Eres el centro de la historia. O sea, la historia es realmente su historia, ¿verdad?, planeada y dicha por Dios. La historia secular, hermanos, nos da fechas, nos da tiempos, lugares y gente, pero solo Dios puede darle sentido a la historia. El nacimiento de Jesús, hermanos, es como el eje en el cual la puerta de la historia se sostiene y se mueve. Es como una bisagra, ¿verdad?, que está ahí. Él vino en el momento correcto, no más tarde, no un segundo antes. Entonces eso significa, hermanos, que el primer milagro de Navidad empezó mucho antes de Belén. Tuvo lugar a través de muchos siglos mientras Dios preparaba al mundo para la venida de su Hijo, el Salvador del mundo. Hace algunos años, un líder cristiano de China llamado C.K. Lee visitó los Estados Unidos y un domingo él habló a una iglesia aquí en California. Y en la conclusión de su mensaje, un estudiante joven le hizo una pregunta y le dijo: ¿por qué deberíamos exportar el cristianismo a China cuando ustedes tienen allá Confucio en su país? Y este hombre contestó y dijo: hay 3 razones. Primero que todo, dijo, Confucio fue un maestro y Cristo un salvador. Él dijo: China necesita un salvador más que un maestro. En segundo lugar, él dijo: Confucio está muerto y Cristo está vivo. China necesita un salvador viviente. Y en tercer lugar, él dijo: Confucio un día va a presentarse delante de Cristo para ser juzgado por él. Y concluyó y dijo: China necesita conocer a Cristo como Salvador antes de que se encuentre con Él como su juez. Hermanos, como dije hace 8 días, al final todo llega a ser algo muy personal. Todos necesitamos un Salvador. Algunos tal vez lo entendemos, pero hay mucha gente que no lo entiende esto. Cristo vino para que pudiéramos ser salvos de nuestros pecados. Entonces la pregunta llega a ser: ¿qué harás con Cristo en esta Navidad? Ahora, hermanos, para terminar, ¿verdad?, una nota final. Nuestro texto, hermanos, nos dice que Dios mandó a su Hijo. O sea, eso significa que Él se estaba moviendo hacia nosotros, se acercaba a nosotros, mientras nosotros, ¿verdad?, nos alejábamos más de Él. Dios, hermanos, envió a su Hijo a un mundo que no sabía que Él venía y no le importó que Él había llegado. Porque, hermanos, no hubo un comité de bienvenida, ¿verdad?, en Belén. O sea que mucha gente no se dio cuenta. Entonces, hermanos, cuando se trata de conocer a Dios, y ojalá entiendan lo que voy a decir. Cuando se trata de conocer a Dios, hermanos, no se trata de que nosotros tomemos el primer paso y luego esperemos a que Dios tome el siguiente paso
y encontrarnos con Él a la mitad. No es así, hermanos. Nunca tenemos que tomar el primer paso. Dios siempre toma la iniciativa. O sea, Dios es el que toma la iniciativa. O sea que el mensaje de Navidad es este, hermanos. En Cristo Dios ha tomado miles de pasos hacia nosotros. Y ahora Él dice, o sea que después de que Dios ha tomado todos esos miles de pasos, entonces el Señor nos dice, ¿no tomarías un pequeñito paso tú hacia mí? Hermanos, el viaje del cielo a la tierra fue el viaje más largo que jamás alguien haya hecho. Eso es lo que significa para Dios el enviar a su Hijo. El enviar a su Hijo. Ahora, todo lo que Él pide es que nosotros tomemos un pequeñito paso de fe hacia Él. Entonces, cuando lo hacemos, hermanos, Él nos encuentra donde estamos. O sea, sí, ¿verdad? Tenemos que tomar un paso, pero es un paso muy pequeño. O sea, que Él es el que toma la iniciativa. Él es el, dice, Él envió a su Hijo, es el que viene a nosotros. Es el que recorre millas y millas hacia nosotros. Y lo único que tenemos que hacer nosotros, lógicamente tenemos que hacer algo, pero es un pequeñito paso que nosotros hacemos. Y hermanos, Él se encuentra, no a la mitad, ¿verdad? No, a donde estamos. No más un pequeñito paso y Él nos encuentra en donde estamos. ¿Sabe qué? Nadie capturó la esencia del por qué Dios envió a su Hijo como este escritor llamado C.S. Lewis. Fíjense lo que dijo. El Hijo de Dios se convirtió en Hijo del hombre para que los hijos de los hombres nos convirtiéramos en hijos de Dios. O sea, hermanos, Él vino a donde nosotros estábamos para levantarnos y llevarnos a donde Él está. O sea, Él no dijo sube acá, no. Él vino a donde estábamos para llevarnos a donde Él está. Entonces, hermanos, ese es el primer milagro del Evangelio. Quiero preguntarte, ¿alguna vez has dado gracias a Dios por mandar a Cristo a la tierra? ¿Te alegra que haya venido? ¿Has considerado dónde estarías si Él no hubiera venido? Hermanos, entre hoy y el día de Navidad, quiero que cada uno de nosotros tomemos algunos minutos para pensar acerca de cómo tu vida sería diferente si Cristo no hubiera venido. Piensa en el camino en que andabas y luego enlista los cambios que Él ha hecho en tu vida. O sea, ¿dónde estarías si Él no hubiera venido? Y especialmente si Él no hubiera venido a tu vida. Muchos de nosotros quizás ya estaríamos muertos. Dios nos ha salvado, Dios nos ha librado de tantas cosas. Hermanos, en algunos días vamos a celebrar la Navidad y las familias se van a juntar para abrir sus regalos. Hermanos, quiero decir una vez más esto: Dios tiene un regalo de Navidad para ti, envuelto no en papel brillante, ¿verdad?, con un moño elegante, pero en pañales y acostado en un pesebre. Es el regalo de su Hijo. Es para ti, o sea, es el regalo es el regalo que está ahí, que permanece ahí y necesita ser recibido personalmente. Yo sé, hermanos, que quizás aquí todos, ¿verdad?, hemos recibido ese regalo. A lo mejor hay alguien tal vez aquí que no lo ha hecho, y si tú estás aquí o me estás escuchando, pues es el tiempo que lo hagas. Y la mayoría de nosotros que lo hemos recibido tenemos que darle siempre gracias a Dios por todo. Porque una vez más quiero decirte, tú nunca podrás verdaderamente gozar de la Navidad hasta que tú puedas mirar el rostro del Padre y decirle que has recibido su regalo de Navidad. Como dije, hermanos, este es un tiempo de reuniones, ¿verdad?, de regalos también. Y quizás puede ser que a lo mejor
Alguien aquí a lo mejor no recibe el regalo que tal vez está esperando, ¿verdad? Hablando materialmente. Pero si tú tienes en tu corazón el regalo de Dios, es lo máximo, ¿verdad? Es lo máximo. Hemos dicho, Fran estaba comentando hace un momento acerca de la situación de alguna gente. Y hemos dicho, ¿verdad?, de que en este tiempo, hermanos, en este tiempo de Navidad, cuando mucha gente está alegre, cuando mucha gente está contenta, está con su familia, también es una época, y eso está demostrado, ¿verdad?, por las encuestas. Es una época de suicidios. Mucha gente se suicida. Yo les dije que hace muchos años yo hice un trabajo, ¿verdad?, en la escuela acerca del suicidio. Y entonces yo investigué muchas cosas y estar comprobado que esta es época donde mucha gente se suicida. ¿Sabe por qué? Porque después de la alegría, tal vez de las fiestas y todo, llegan a su casa y se sienten solos. Hay mucha gente que no va a pasar el tiempo con la familia porque tal vez están solos aquí en este país, ¿verdad?, o por muchas razones. Entonces, qué importante es que tú tengas el regalo, o sea, el regalo de Dios. Lo demás va a ser secundario. Qué bueno, ¿verdad? Ojalá y tengas muchos regalos, qué bueno, y que tengas los que tú quieres, ¿verdad? Qué bueno. Pero lo más importante es que tengas el regalo de Dios en tu vida, porque de esa manera no te va a faltar nada. Cristo, hermanos, lo llena todo. Una vez más, para terminar, solamente quiero mencionar las palabras del Señor en Juan 15:22. Si yo no hubiera venido, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería todo si Jesús no hubiera venido? Pero, Gálatas dice, pero en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y damos gracias a Dios por ello. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. A lo mejor tú en esta mañana quieres pasar al altar, quieres platicar con Dios, tal vez quieres agradecerle a Dios por enviar a su Hijo, porque tu vida ha sido diferente o es diferente. Y si tal vez no estás todavía muy seguro, tú puedes en esta mañana recibir ese regalo para que tu vida sea diferente de aquí en adelante. Realmente, como dije hace 8 días, tú disfrutes de la Navidad, realmente tenga sentido para ti, porque dices, recibí el regalo precioso de Dios. A lo mejor en esta mañana hay alguna persona que está luchando, que tiene algún problema físico o alguna situación emocional. ¿Por qué no vienes en esta mañana a Dios y dices, quiero que tú, Señor, bendigas mi vida, quiero que tú me levantes, quiero que tú me ayudes? Y como dijo Fran, a lo mejor hay personas aquí que se sienten, dices, voy a pasar sola la Navidad. No tiene que pasar eso. Si Cristo está en tu vida, tú vas a estar tranquilo, tú vas a estar bien, tú vas a estar bendecido. Alguien dijo en una ocasión, ¿verdad?, que cuando pierdes todo, o sea, cuando no tienes nada, pero tienes a Cristo, entonces descubres de que era lo único que tenías que tener. No importa que pierdas todo, pero tienes a Cristo. Hasta que llegues a ese punto te vas a dar cuenta que es lo único que necesitabas, al Señor Jesucristo en tu vida. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor. La pregunta tuya fue, Señor, si yo no hubiera venido. Pero, Señor, gracias porque tú viniste en el cumplimiento exacto del tiempo, en el cronos tuyo, Señor, tú viniste. Y gracias, Señor, porque ahora, Dios mío, podemos celebrar, podemos, Señor, estar contentos, alegres. Sabemos, Dios mío, que mientras estemos en este mundo, hay situaciones diversas, Dios mío, porque estamos en el mundo, todavía no estamos allá en el cielo,
Pero Señor, te tenemos a ti, oh Dios. Y en cada situación, en cada problema, en cada crisis, Señor, podemos ver tu mano de misericordia, de gracia, de amor, Señor, sobre nosotros. Yo te pido que tú bendigas a todos mis hermanos. Que nadie, Señor, salga de este lugar sin, Dios mío, irse con la seguridad de que tú estás en su vida, de que, Señor, ese regalo, Señor, tuyo ha sido recibido en sus corazones, Padre. Gracias. Y gracias te damos, Señor. Nos unimos, Señor, al gozo, Dios mío, de tu pueblo, Señor. Al gozo, Dios mío, como una respuesta, Dios mío, Señor, a Dios mío, a lo que dice tu palabra, Señor. Son lo que dijo el ángel: os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Gracias, Padre, porque tú viniste, Señor. Si tú no hubieras venido, la historia sería totalmente diferente, pero más que nada nuestra historia, Señor, sería muy diferente, Padre. Pero gracias, Señor, porque tú viniste. Y al instalarte, Señor, en nuestro corazón, al instalarte en el corazón de cada persona, Señor, tú haces toda la diferencia, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias.